Como no solamente visten los artistas y los ejecutivos, también políticos de renombre, como lo es nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Emilio Moronta, viste de Joan Hernández Atelier. Así que de inmediato damos la más cordial bienvenida a este destacado político, un hombre de gran prestigio en la política a nivel nacional e internacional. Yo quiero que de verdad le demos una grata bienvenida al licenciado Emilio Moronta. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Gracias, Eric. Gracias también por la presentación en el segmento anterior. Y queremos saludar a la teleaudiencia y a los oyentes de este programa y tratar dentro de lo posible, dentro del recodo histórico de la política dominicana que estamos viviendo, aportar un granito de arena para que el gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader, el gobierno del PRM, consolide su arranque, porque ha sido un arranque extraordinario, hasta construir un aparato gubernamental que los sueños previstos se hagan una realidad en términos de 4 años. Bien, pues vayamos de inmediato al punto y en ese mismo orden de lo que es el Partido Revolucionario Moderno, hoy día ya con aproximadamente un mes, 2 meses y 3 días ya en el poder, en el gobierno. Partido Revolucionario Moderno, PRM, encabezado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Vemos, Emilio, que en tan solo 2 meses y 3 días que lleva el PRM en el gobierno, en el poder, vemos que una gran parte, un gran número de la base del partido hoy día se han dedicado a través de las redes sociales y algunos comunicadores que tienen espacios televisivos o radial, o que simplemente incursionan a través de las redes sociales, se han dedicado de una u otra manera, quizás por el alto nivel de desesperación, quizás carecen de recursos, la forma en la que viven, un poco quizá precaria, con mucha carencia, quizá los motiva a desembocar cosas que no deberían, la desesperación. Entendemos nosotros que aún no es tiempo, vemos que todavía en el gobierno no ha sido nombrado más que el 1% de la población, o sea, de quienes llevaron al PRM y a Luis Abinader al poder, aún no ha sido nombrado más que el 1%, ante una pandemia que ha venido afectando a gran parte del mundo. Entonces, en ese sentido, usted como un destacado político, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM aquí en el estado de Nueva York, ¿cuál es la opinión suya? ¿Qué usted le recomienda a estos dirigentes de la base del partido PRM en ese sentido? En primer lugar, voy a comenzar diciendo a los compañeros fundamentalmente y a la población sensata, pero fundamentalmente a los compañeros, que hay que administrar el tiempo, el silencio y la espera, porque son elementos básicos que van a darle al gobierno el sosiego y el reposo para poner en práctica la línea de ejecución que tiene prevista. Entiendo la desesperación que se puede deber a 2 cosas. La primera, al tiempo fuera del poder. Y los compañeros entendían que tan pronto llegásemos al poder ya iban a estar nombrados. Y la segunda razón que postulo para la desesperación es que hay compañeros que no han vivido las experiencias, como en el caso mío y muchos compañeros de la vieja guardia, que un gobierno cuando llega se toma su tiempo, pero aquí hay un agravante que hay que aclarar. Estas elecciones se hicieron sin condiciones para que hubiesen elecciones. El país, producto de la pandemia,
estaba en una crisis. Y el ganterismo en el poder justamente quería aprovecharse de esa crisis para alterar el orden democrático. A sabiendas de que no habían condiciones, empujamos a que se fuera a las elecciones porque no podíamos troncar ni darle la oportunidad a la peor administración gubernamental que se registra en la historia dominicana, y reto a cualquiera que me replique y me demuestre lo contrario. No le podíamos dar la oportunidad a esa ganga, como podemos llamarle, que estaba en el palacio, a que la gobernabilidad en el orden constitucional y legal se pusiera en juego. Porque le aseguro que si se hubiese dado una brecha, no obstante no haber condiciones en el orden amplio de la palabra, socio, político, económico, producto de la pandemia, se quedaban con el poder. Y eso era lo que querían y estaban jugando a eso. Pero, naturalmente, le cogimos la seña y teníamos que ir para que constitucionalmente no se alterara el proceso natural de la gobernabilidad, de la legitimidad. Y nos fuimos. Y se demostró que el pueblo quería un cambio. Y el pueblo parió un hijo que se llama el gobierno del cambio, entiéndase el gobierno de Luis Abinader y el gobierno del PRM. Eso trae como consecuencia que mientras un periodo de transición es de 90 días, el nuestro fue de apenas 41 días. Entonces, en 41 días no se puede lograr lo que en los procesos normales, sin crisis, se logra, que los funcionarios entrantes o potenciales funcionarios ya van conociendo las instituciones. Pero, repito, esta palabra la voy a decir muchas veces, en tiempos normales. Entonces, en tiempos de crisis, con un desorden colectivo en el amplio sentido de la palabra, nosotros tomamos el poder con 41 días. No había tiempo para saber qué había en el Estado, qué había en las instituciones. No había tiempo, era imposible. En un proceso de crisis, y eso es lo que hay que darle a entender a la ciudadanía, a los compañeros y hasta a los enemigos, para que haya un periodo de tolerancia a esta administración. Además, hubo un agravante que muchas personas no se han dado cuenta. El compañero presidente empezó a anunciar mediante Twitter los futuros funcionarios. Y decía, el señor fulano de tal va a ser designado en tal posición. Eso no había ocurrido en la historia de las transiciones gubernamentales en nuestro país. Y eso entonces llevó a los compañeros a pensar que ya ese funcionario estaba designado. Y pensaron que a partir de ahí ya en su institución él iba a ir designando personas. No. Nos consta que 10 días antes de la toma de posesión, o sea, aproximadamente el día 6 de agosto, yo conozco compañeros que ya estaban totalmente desesperados y echándole todas las pestes al próximo gobierno que encabezaría el presidente, hoy presidente Luis Abinader. O sea, siendo Danilo Medina el presidente aún el día 6 de agosto, exacto, ya las maldiciones estaban lloviendo encima del partido, o sea, de sus propios compañeros, porque no estaban siendo tomados en cuenta, porque entendían que si ya el presidente designó a Moronta como ministro o director, ya Moronta tenía que también designar a Pedro Gómez, que es un dirigente de la base. O sea, también Moronta se comenta mucho, y quizás eso es lo que tiene a muchos dirigentes de los barrios, quizás molestos, que, o sea, la indiferencia de muchos funcionarios que ya no le toman la llamada, que no le responden mensajes, que ya han dejado de ir por el barrio donde vivían, que se mudaron. Sí. ¿Es esto cierto? ¿Realmente existe esa situación de que los
funcionarios no están tomando las llamadas, o es la misma situación de la pandemia que los motiva y el ajetreo. Por ejemplo, vemos al presidente Luis Abinader que no descansa. Ese hombre es día y noche, sábados y domingos en la calle trabajando, enfrentando la situación de la pandemia y tratando de que se incremente el turismo en la República Dominicana. Sí, eso es producto justamente de que muchos compañeros entendían, como usted bien señaló, que cambiando de gobierno, tomando la posesión, ya todo iba a cambiar. Y eso no es así. A la luz de la experiencia, los compañeros de larga data dentro del PRD, del PRM y en otros gobiernos, que no son los nuestros, saben que a varios meses todavía no hay una instauración completa de la maquinaria gubernamental soportada en el partido. Yo voy a poner un ejemplo. El gobierno de Antonio Guzmán, al año y medio, mi gobierno, el de don Antonio Guzmán, igual que este, al año y medio se decía, no, ese es un gobierno de la madre maestra, ¿lo recuerdan los contemporáneos míos? Y decían, no, ese es un gobierno del Grupo de Santiago. Hipólito Mejía, Eligio Jaque, Tomás Hernández y otros que ya no están en el escenario, recuerdan que nos reunimos en Secara y a don Antonio le dijimos, don Antonio, nosotros fuimos los que lo llevamos a usted al poder. Usted tiene que PRDizar su gobierno y más que eso, usted tiene que guzmanizarlo, poner a la gente suya, porque este gobierno está en manos. Y eso fue después de un año de gobierno y don Antonio tomando nota pacientemente. ¿Y qué resulta? Que al momento que él entendió que era oportuno, PRDizó su gobierno y la prueba es que en el PRD se habla como un precedente histórico el gobierno de Antonio Guzmán. Yo conozco bien a Luis Abinader porque yo no fui buen estudiante, la gente cree que yo era brillante, no. Yo lo que hacía era que duraba 2 semanas estudiando al maestro. ¿Oh, sí? Y el profesor que no le gustaba que le preguntaran, yo no le preguntaba porque sabía que ese era un profesor nuevo. Y en esa camada de estudiantes de esa época, de la posguerra, se leía y se estudiaba demasiado y cualquier profesor la pasaba fea con los alumnos. Entonces, yo no le preguntaba eso. Pero a aquel que le gustaba que le hablaran, yo le duraba 1 hora haciéndole preguntas. Entonces, eso hice con Luis Abinader. Cuando me decidí a participar en su equipo, me puse a estudiar al personaje. Y el personaje es un ajedrecista. ¿Cómo así? ¿Un ajedrecista? Sí, sí. Explíquenos esto. En política mira en abstracto. Y mientras otros están, no, que esto, que Luis debe hacer esto, no, que Luis debe atacar a Hipólito en la campaña, aquello y lo otro. Con esa parsimonia, mirando lo que hay detrás del tablero, Luis adoptaba posiciones que no la voy a decir, miren los resultados. Está allá, en la sillita de alfileres, en el Palacio Nacional, como una consecuencia natural de que es un hombre que mira en abstracto. Y le voy a citar 2 cosas. Mientras todo el mundo estaba atacando al PLD, mientras todo el mundo decía que estos pillos, estos ladrones, Luis hizo como un buen dentista. No fue a extraer la muela porque le dolía al paciente. Fue a buscar la causa del dolor de muela. Mandó a hacer una radiografía como hace un buen dentista. Detectó la razón del dolor y empezó a atacar por ahí. Concretizó la gráfica. Mientras todo el mundo estaba en eso, de que hay que tirar la calle, que este gobierno, Luis se fue a Washington porque en abstracto vio que el gobierno del PLD, con el lobismo, había creado una imagen internacional de que era la mejor democracia, la democracia cuasi perfecta de América Latina, cuando era todo lo contrario, era una dictadura constitucional con el control de todos los poderes del Estado. ¿Y a dónde se fue? A donde tenía fuerza Leonel Fernández y el PLD, al Departamento de Estado, a Washington, y ahí empezó a minarle las bases de su tentación y el prestigio internacional del PLD, que lo ponían como modelo, y se entendía que en República Dominicana, para que no hubiese problema, había que dejar ese partido que estaba controlando. Eso hizo Luis Abinader. Entonces, la otra cuestión, mientras los políticos dominicanos exigían que Luis Abinader
debía tirarse a la calle, que Luis Abinader tenía que dar un ejemplo de una oposición rabiosa contra el gobierno. Él entendió que había que hacer una oposición llegándole al corazón vivo de las masas. Y por eso inició una serie de caminatas por barrio. Y en la mañana estaba en Montecristi, cuando usted venía a ver, a las 12 del día estaba en Puerto Plata. Pero en la noche estaba en Guachupita o estaba en los jardines de Santo Domingo, con el contacto directo, comiéndole los moros, como se dice en el Cibao y popularmente en Santo Domingo, al PLD, a donde estaban las masas de votantes. Eso hizo Luis Abinader. Mientras otros querían que Luis Abinader atacara a Hipólito. Recuerdo que en Nueva York hubo algún descontento de algunos compañeros. No. Dijo textualmente, el que me ataca a Hipólito, ni siquiera con, lo permito, ni siquiera con el pétalo de una rosa, que se vaya de mi grupo, que no cuente, que lo vamos a valorar como un dirigente que está aportando para que ganemos las elecciones. Muchos apostaban a un cambio en la República Dominicana, un cambio no solo de partido y de protagonista presidencial, sino a un cambio verdadero. Podríamos decir que al estar la base, una gran mayoría de la base del PRM desesperados y quizás haciéndole una oposición a lo interno del partido, a su propio gobierno, podríamos entender que realmente muchos o la mayoría no andaban buscando un cambio, un verdadero cambio en la República Dominicana a través del PRM, sino un empleo. Yo no me atrevería a llegar tan lejos. Lo que pasa es que la situación de muchos compañeros que económicamente no han estado bien, pensaron que tan pronto se produjese el cambio de gobierno ya ellos iban a tener una posición. Pero me parece también que no hay que irse tan a lo extremo, porque la base del partido, los verdaderos PRMistas y los sectores sensatos de la nación, al gobierno lo están dejando gobernar y le están dando su oportunidad. Ahora, una advertencia a los compañeros, no le demos tela que cortar al enemigo, que en este caso son los PLDistas, sí, que se habla de que nosotros, los PRMistas, somos buenos en la oposición. No, ellos son mejores que nosotros en la oposición. Y el que no quiera que coge el referente de Lidio Cadet, nada más, o de Euclides Gutiérrez, por poner dos ejemplos cualquiera, esos son unos opositores de injundia y que se van tras batidores a donde deben irse para debilitar un gobierno y crearle una animadversión a nivel popular, crear una percepción de que vienen vientos huracanados cuando es una brisita leve que se puede controlar con elementos sencillos. Y a propósito de oposición, hoy día lidera la misma el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Vemos fuertes y feroces ataques antes de la tregua que se le da a cada gobierno en sus inicios de 100 días. Ataques feroces de personas, de dirigentes del PLD que no tienen el más mínimo nivel moral y político, si se podría entender de esa manera, para criticar y mucho menos al partido de gobierno, ya al partido PRM y a Luis Abinader, el presidente. ¿Cuáles serán las consecuencias? Porque el PRM en la oposición se encargó de mostrar expedientes que estaban ahí, que solo se estaba esperando una justicia independiente, protagonistas de la justicia que fueran realmente independientes para que se les diera curso a los mismos. Entonces, ¿qué está pasando? Que el pueblo dominicano ve como que la justicia va como despacio. ¿Qué está pasando en este sentido? Justamente lo que le decía anteriormente, el manejo que tiene Luis Abinader de que cuando da un peón es porque se va a comer un caballo, aplicándolo al ajedrez. Te regala 2 peones. ¿Para qué? Para comerte un alfil. Sencillo. Luis Abinader aprendió de otros
gobernantes que los expedientes de retaliación y desespero legalmente no resistían los análisis jurídicos y no resistían los embates de los abogados defensores, y él prefiere esperar tranquilo, como el león en la selva, que hasta se duerme esperando que pase la víctima. Pero hay un para pueblo, asegurarlo. Hay un Entonces, pueblo sediento de justicia, y bien se dice hasta en los medios de comunicación que si en enero no hay uno preso, se van a lanzar a las calles. Eso es chantaje. Acuérdense que la bocina está en manos todavía del PLD. Entonces, por eso le digo a los compañeros que no seamos ingenuos, que no le demos tela que cortar al enemigo. Hay muchos que hablan de que nosotros no debemos tener bocina. Yo estoy de acuerdo, no debemos tener bocina, pero el gobierno tiene que tener su equipo de defensores. Así como en los tiempos de las cortes y los reyes, los ejércitos eran fundamentales. Así como en la Guerra Fría, la preparación militar era fundamental. Ahora, en la era virtual, el gobierno tiene que blindarse. Y en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito municipal, donde quiera que sea, tiene que tener, no bocina, pero sí voceros, defensores de las realizaciones que apetece el pueblo y que el gobierno va cumpliendo grado a grado. Yo le voy a poner un ejemplo. Luis Abinader, antes del mes de gobierno, fue a Manzanillo, hizo algo ejemplar y demostró que realmente es un estadista, dejando montada una serie de acciones para el desarrollo de ese sector de la línea noroeste. A la semana siguiente estuvo en Santiago haciendo lo que nunca se había hecho, inclusive dejando una oficina gubernamental en proyección para instalar. Y por una frase que dijo del botín, las bocinas la engancharon en una percha, y todo ese andamiaje de realizaciones potenciales que el presidente dejó plasmada para el inicio de su gobierno, lo relegaron a un segundo plano. Sí. ¿Pero por qué? Porque todavía esa bocina incluso están cobrando de las instituciones del Estado mucho, pero eso se acabó. Y con relación a que si en enero no hay preso, eso es un chantaje, pero no de la gente del PRD, ni del pueblo, ni de la sociedad civil, de los PLDistas, para ir creando animadversión, señores. Los que no conocen la historia no saben lo fácil que se tumba un gobierno. El trujillismo no fue una ideología, el trujillismo fue una cultura, y el trujillismo se desplomó sin largar un tiro. Los únicos tiros que se dispararon para que cayera el trujillismo fueron los del 30 de mayo allá en la autopista, y los de Ranfi el 19 de noviembre de 1961, pero se le creó esa oligarquía que coqueteó con Trujillo, que quería atrapar el botín, en este caso sí el botín, como dijo Luis Abinader. Trajeron como consecuencia la animadversión, el pueblo creó una aureola negativa y los Trujillos tuvieron que irse. Pero el caso de Juan Bosch, le levantaron el expediente de FENAMA, la planadora, la marcha de los calderos vacíos, y a Juan Bosch lo vendieron incluso como un comunista, un enemigo de la iglesia. Bosch cometió algunos errores, como por ejemplo cerrar los locales del partido, tratar de mandar al exterior a dirigentes de gran importancia, como el caso de Ángel Miolán, que aquí en aquellos tiempos, a la luz del desarrollo existente, mandar a una gente a Japón era igual que deportarlo. Se quedó sin base de sustentación. ¿Y es Juan Bosch quién lo tumbó? Nadie, él mismo se tumbó. Porque con el ambiente que se le creó, se sintió incapaz de dirigir los destinos de la nación, porque no era, Juan Bosch fue un buen político, un gran intelectual, pero Juan Bosch no fue un estadista. Ahora aquí tenemos nosotros, en el país, o allá, porque estamos aquí en Estados Unidos, un estadista en el amplio sentido de la palabra. Si usted le habla de turismo, ¿quién sabe más que el presidente actual de turismo?
si ese ha sido su modo vivendi conjuntamente con la familia y el papá. Bueno, vemos, si usted le habla de economía, vemos constantemente que se ha enfocado en la pandemia y en el turismo. Pero Moronta, hay otro punto muy importante que debemos de tomar en cuenta y traerlo a colación ante este conversatorio, grato conversatorio que estamos sosteniendo la tarde de hoy. Hemos tenido durante mucho tiempo a una Cámara de Cuentas que siempre se ha encargado de auditar a civiles, más no así a militares y policías. Podríamos señalar las Fuerzas Armadas y la Jefatura de la Policía Nacional. ¿Qué va a pasar con estos altos o oficiales de altos rangos, como generales, exministros? Por ejemplo, la tarde de ayer fueron juramentados dentro del Partido de la Liberación Dominicana 3 exministros: Silfredo Párez Pérez, Rubén Paulino Sen y otro que no preciso su nombre. 3 exministros. O sea, nunca antes en la historia política de la República Dominicana se había visto 3 exministros recién salidos del gobierno pasado ser juramentados en un partido político. ¿Qué va a pasar? Se va a auditar a militares de altos rangos que nunca han sido, y en el ejército dominicano es donde existe quizás uno de los más altos niveles de corrupción de todos los tiempos en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Se piensa hacer algo. Oriéntenos, usted como un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Se piensa hacer algo para que estos militares y la misma Secretaría de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se haga una auditoría, que sean auditados y ver de dónde salen los recursos de estos bandidos, delincuentes, militares y policías. Sí, yo voy a hablar, como se dice en el lenguaje común y corriente, matar 2 pájaros de un mismo tiro. ¿Cómo así? Primero, el presidente ha sido claro, un ministerio público independiente. Entonces ya eso abarca todo. El Ministerio Público no es para civiles. El Ministerio Público es para ir en la línea de los intereses de la nación, naturalmente, en representación del gobierno, pero con criterio independiente. Luis ha sido claro, nuestro presidente ha sido claro. Se aplicará la ley en el amplio sentido de la palabra, sin ningún tipo de miramiento, con la coletilla, sin retaliación. Y dije que mataba un pájaro de 2 tiros, porque ya le están entrando al gobierno con el asunto de la inmigración haitiana. Y el presidente ha sido más claro que el agua y la ley está ahí. Se va a aplicar la ley en lo que yo llamo el capítulo haitiano sin miramiento. Y hay de aquellos que están viviendo de eso, entre los que están justamente lo que usted acaba de mencionar, los militares. En este gobierno va a haber una nueva modalidad. Ahora, quiero aclarar, hay gente que cree que cuando se habló de cambio eran cambios estructurales del sistema, no. Los cambios que se van a hacer son como los que hizo don Antonio, que dejó precedente. Cambió que los guardias anduvieran con un fusil y una bandera en la bayoneta. Cambió que los cuarteles fueran los comités operativos del Partido Reformista. Regresó a los exiliados. Libertó a los presos políticos. Y así sucesivamente un montón de cosas que fueron las bases para un cambio estructural que los gobiernos siguientes, ni Jorge Blanco ni Balaguer, le dieron seguimiento. Entonces, el cambio de Luis Abinader es el cambio de la modalidad. Ya con Luis llegar y tomar las medidas que ha tomado, ya ha habido un cambio. Ha habido un cambio en el estilo de gobernar. Que se han cometido algunos errores, señores. En béisbol, para usted llegar a Grandes Ligas, acumulando y cometiendo errores atrás, hasta llegar a la perfección. Entonces, ¿cómo se puede aprender a gobernar? Como aprendieron los PLDistas, que no tenían a nadie, que tuviera experiencia de Estado, y lo nombraron, y terminaron aprendiendo a gobernar con una quinta patica, a gobernar robando.
que no va a pasar en este gobierno. Entonces, démosle oportunidad. Así como un choreto comete una pifia al principio del juego, si al final, cuando hay que hacer el lado necesario, recoge un pick incómodo y hace un tiro de metralla, entonces se consagra, y eso va a ser Luis Abinader. Luis Abinader. Yo en la campaña, cuando había cierta cuestionamiento, puse, yo creo en Luis Abinader, y lo tengo ese sticker en mi cuenta de Facebook. Pero ahora la voy a cambiar, y yo voy a poner, apuesto a Luis Abinader, porque Luis Abinader a mí no me va a defraudar. Cuando digo a mí, es porque estoy en capacidad, que no va a defraudar al pueblo dominicano. Han surgido apueste peso a mueca, que eso va a ocurrir. Han surgido constantes acusaciones de la destacada comunicadora Nuria Piera, periodista de investigación, a cargo de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, donde ha presentado en reiteradas ocasiones constantes pruebas fehacientes y ha citado al mismo Ministerio Público a que le dé seguimiento. El pueblo está pidiendo a gritos, y algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que ya hoy pertenecen al gobierno, que la misma sea suspendida en sus funciones, mientras el Ministerio Público se encarga de indagar, de investigar si su patrimonio es realmente bien trabajado, fundamentado, base el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Ella declara en su declaración de bienes 106 millones con 33 años de edad. Esto ha recorrido los medios nacionales e internacionales. ¿Está usted de acuerdo con que ella sea suspendida en sus funciones mientras tanto? No destituida, suspendida. ¿Sería lo más favorable para el gobierno, para su imagen, para el mismo presidente Luis Abinader, que ha sido el gran abanderado de la lucha contra la corrupción? Oiga lo siguiente, si nos vamos a llevar de lo que diga todo el mundo, nosotros vamos a llenar las cárceles de supuestos presos. Yo no tengo los elementos de juicio para decir que lo que la periodista mencionada dice responde a la plena verdad, porque fue una entrevista mutilada. Ella no publicó la entrevista completa, punto uno. Punto dos, ella no citó un contrato que ese ministro se haya autodado o dado a un familiar en este gobierno. Por eso le digo a los compañeros, no demos tela que cortar, porque nos pueden ir creando una animaversión popular. Entonces, que Moronta, puede dar al traste, entonces, que puede dar al traste con el gobierno. ¿Por qué? Porque esa pregunta que usted me hace, yo diría, y si a mí me dice entonces, eso implicaría que yo, para ser íntegro, tendría que decir, vamos a llevar a la cárcel a todo esto que entraron pobres y son multimillonarios. Entonces, pero para Moronta, eso, para eso está el Ministerio Público. Ahí está la ventaja de la paciencia, la sabiduría, la parsimonia de Luis Abinader, que no va a tomar medidas así a la ligera. O sea, ¿cuántas personas que entraron pobres hoy son multimillonarios con centenares de millones? Entonces no podemos llevarlo a la cárcel simple y llanamente por esto. Pues lo que dije al principio, hay que elaborarle su expediente y ponerlo a correr de forma tal que haya un régimen de consecuencia, pero como producto de que se aplicó el debido proceso. Entonces, de buenas a primeras, a otros funcionarios le pueden decir lo siguiente, también hay que suspenderlo. No manejo yo las variables de ese caso, por lo que me quedo hasta ahí y me abstengo de opinar, porque sería un juicio de valor lo que yo estoy haciendo. Y no conozco yo cuál es la posición del presidente de la República, del Ministerio Público, y no puedo hablar por ninguno de los dos.
Bueno, no, valoramos de verdad su criterio en ese sentido, pero sí entendemos que debe existir en este gobierno del presidente Luis Abinader, que ha iniciado con buen pie, un régimen de consecuencia. Y paso a explicar. Si yo como comunicador emito una denuncia contra un funcionario de este gobierno, debe de ser investigado, o por lo contrario, en su defecto, que exista en mi contra, en mi perjuicio, un régimen de consecuencia. No, vamos a interponer una demanda por difamación e injuria o daños y perjuicios en contra del periodista Eric Gutiérrez. O por lo contrario, que se investigue. Ahora bien, Milagros Ortiz Bosch hoy autorizó que se revise dicha autoría que se le realizó a Kimberly Tavera. Eso lo vemos muy bien. Desafortunadamente, hemos llegado por la tarde de hoy al final de este su programa Sin Miedo a la Lengua TV. Quiero agradecerle, Moronta, Sí. su comparecencia. Usted siempre ha estado al servicio y en la disposición de los mejores intereses del pueblo dominicano, especialmente de la diáspora dominicana aquí en el estado de Nueva York. Algunas palabras finales ante esta Cámara. Finalmente, quiero decir, para concluir, a los compañeros en especial y a los sectores sensatos que se preocupan por la base de sustentación que debe tener el gobierno, que administren, reitero lo que dije al principio, el silencio, el tiempo y la espera, porque no tenemos un presidente, tenemos un presidentazo que sabe lo que está haciendo, que no se deja atolondrar ni llevar de las influencias externas de sectores interesados, que yo le garantizo desde aquí que en las próximas semanas van a fluir nombramientos, pero no a la ciega, sino de acuerdo a la cualificación de cada uno de nosotros. El PLD estuvo en coche. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegaron no era un partido. Breve. Un minutito, por favor, le suplico a la producción, un minuto, por favor. Una pregunta que no se puede quedar. Hay dirigentes políticos, funcionarios de este gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, que han expresado de manera pública que para la base del partido asumir una posición en el gobierno, deben de estar preparados o darle unos cursillos, un entrenamiento, una preparación para que puedan ejercer. Entonces, se supone que dentro del PRM, dentro de la base del partido, no hay personas con capacidad que en otros partidos, en otros gobiernos anteriores, han sido designados personas que también tienen capacidad. Sí. Pero el PRM es un partido con personas con mucha capacidad. Ahí tenemos el caso suyo, un hombre con una capacidad intelectual y política admirable. Gracias. O sea, ¿qué está pasando? Eso es cierto, Moronta. ¿Se va a impartir algunos cursos, algún método de preparación para que la base del partido puedan ejercer alguna función dentro del gobierno? Yo oí a don Antonio una vez cuando cogió el gobierno, que le dijeron que los compañeros no estén preparados para gobernar. A gobernar se aprende gobernando. Gobernando, bien. Okay. Entonces, eso hizo el PLD. Ahí estaba en ese punto. Los PLDistas no sabían nada de gobierno, ni siquiera gobernar en su casa. Se lo aseguro yo. Pero tuvieron la ventaja que por cada cargo habían 10 o 20 disponibles, porque como no eran una estructura partidaria, en Villa Los Almácigos ellos no tenían comité municipal, en partido no tenían, que yo recuerdo, y un montón de municipios y distritos municipales. Estoy hablando rápido, porque yo sé que estamos contra el tiempo, me excusan los televidentes y los oyentes, para aprovechar. Entonces, el PLD fue en coche. No tuvo ese problema al principio, pero cogen a Balaguer en los 12 años, que ahí anda un video circulando, cuando dice, y le pido a la militancia reformista que sean considerados, porque yo gané para dirigir a la nación, no al partido reformista. Eso lo dijo Balaguer, que era un mago. Para
para... Entonces, perdón, en conclusión, quiero decirle a los compañeros que no se desesperen, que el presidente está en la disposición y trabajando para eso, a mí me consta. Y que esa propaganda que se está haciendo es justamente para desprestigiar los burócratas del Estado, porque yo le digo los burócratas, Sí. porque es que el que se nombra a una posición técnica para mí es un burócrata. El que se nombra a una posición de bienestar y beneficencia social es un político. Entonces, los burócratas que están, yo les pido que sean un poquito más políticos, para que cuando los políticos también acudan a ello, entonces sean un poquito más técnicos. Pero eso se aprende en el proceso y eso se va a dar. Lo que pasa es que quieren satanizar a la dirección del partido y al presidente de la República y a los funcionarios para tener tela que cortar. Comprométase de manera pública a volver al programa donde podamos tener un conversatorio más amplio, porque para conversar con usted de política se necesita aproximadamente un programa de 4 horas, porque usted es un hombre con capacidad, un hombre que de verdad se aprende mucho con usted y ha sido bastante satisfactorio, ha puesto mi cabeza para la base del partido y para la gran mayoría de la población dominicana este conversatorio entre nosotros, porque a través de este programa y gracias a usted han sido despejadas muchas dudas y una gran incertidumbre que reinaba antes de este programa de hoy, en el conversatorio con usted, en la mente de muchos PRMistas que están desesperados y necesitan la mano amiga, el apoyo de la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, quien cuenta con el apoyo suyo y de muchos altos del dirigentes. partido completo, no y de muchos altos dirigentes. Ahí tenemos el partido completo. A Margarito y Carlos no el partido, León. hay sectores de la sociedad que no son PRMistas que están apoyando el gobierno. Claro, porque es la garantía de la permanencia del proceso democrático, de la gobernabilidad sin problemas. Un gobierno que arrancó con buen pie. Muchas gracias, Moronta, de verdad. Lo único que le quiero decir que, ok, le garantizo que vengo y que me siento como que mis argumentos que quedaron truncos por la diversidad. Pero quiero concluir a los compañeros y a los preocupados por los nombramientos que eso viene seguro, así como la sangre acude a la herida que llega sin tener que llamar. Muchas gracias, habrá nombramiento del PRMismo en las próximas semanas. Quédeseme ahí. Señores, hemos llegado lamentablemente a la parte final de este programa por el día de hoy, claro. Así que les recomendamos que se mantengan ahí sentaditos para que puedan apreciar y disfrutar de toda la programación de Visión Global TV. Recordarles que para vernos y escucharnos pueden hacerlo a través de Visión Global TV. Estamos en el canal 92 en Viva, pero también en el canal 12.5 de ESPRO. Recordarles que también estamos en todas las plataformas satelitales y también en las redes sociales de manera simultánea. No hay manera de que usted diga, no pude ver el programa de fulano porque no tenía dónde verlo. No importa que se encuentre en Afganistán, en Chile, en Japón, en México, en Colombia, en Venezuela. Ahí está Visión Global TV. Muchas gracias, tengan todos muy buena tarde, que Dios les bendiga y será pues hasta mañana, 3:30 de la tarde. Bendiciones.
Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Estamos ubicados en el 611 West de la 207 Street en el Alto Manhattan. 212-942-0300. Joan Hernández, Atelier. We gon' do